Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial de C#. En este video tutorial estaremos revisando el concepto de clases. Aprenderemos cómo crear una nueva clase en el ambiente de C#, así como la implementación de las variables públicas y privadas dentro de esta clase. En la explicación de esta parte utilizaremos un ejemplo para evidenciar la diferencia entre el tipo de variables públicas y las variables privadas. Luego revisaremos el concepto del constructor. Utilizaremos diferentes métodos constructores para crear objetos que dependan de una clase. Y finalmente estaremos revisando cómo implementar métodos dentro de una clase. Antes de continuar me gustaría sugerirles que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales de la serie de C# están subidas a nuestra cuenta de GitHub. Sin más que decir por el momento, vamos a programar. Bien, para empezar lo primero que vamos a hacer es hacer clic derecho sobre el nombre de nuestro proyecto ubicado en la parte derecha de nuestro ambiente de programación. Con esto se desplegará un menú contextual en el que buscaremos la opción Add, que se traduce a agregar. Luego en el nuevo menú contextual le damos a la opción New Item o ítem nuevo. Con esto se despliega una nueva pantalla y en esta pantalla buscaremos la opción Class. Hay que asegurar que en la parte derecha de esta pantalla esté seleccionado la opción Visual C# Items. Así con esta especificación lo que hacemos es darle un nombre a nuestra nueva clase. En el ejemplo que vamos a trabajar le llamaremos libro. Y con esta configuración le damos clic en el botón Add. Así se creará una nueva ventana en la que podremos desarrollar el código de nuestra clase. Como podemos ver en la parte derecha de nuestro entorno de programación, ahora tenemos dos elementos, el programa principal y la clase libro. Yo podría navegar entre estos dos elementos haciendo doble clic aquí o haciendo uso de las pestañas que se encuentran en la parte superior. Ahora sí, a lo que nos compete. Una vez que hemos creado la clase libro, lo que podemos hacer es llamar dicha clase como si fuese una variable normal dentro de nuestro programa principal. Para lograr este cometido, lo que hacemos es escribir exactamente el nombre de la clase que hemos creado. En este caso, libro. La gran diferencia entre una variable normal y lo que vamos a trabajar ahora es que este elemento, además de contener parámetros, también contiene métodos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra clase y nuestro archivo libro es crear los elementos de dicha clase. Para ello lo que hacemos es utilizar las palabras de entorno public, darle el tipo de variable y luego un nombre a la nueva variable. Otro tipo de nomenclatura utilizado para crear variables dentro de una clase es la palabra de entorno private, a la que le seguirá el tipo de variable y el nombre de la variable. La diferencia entre public y private radica en que los primeros indican elementos públicos que podrán ser visibles desde otra instancia del código que se está desarrollando, mientras que los elementos privados se mantendrán únicos para la clase específica en la que son creados. Vamos a revisar este concepto con el ejemplo en pantalla. Para ello regresamos a la ventana del programa principal y lo que hacemos como primera parte es crear una variable de tipo libro. Con este procedimiento lo que estamos haciendo es crear un objeto perteneciente a la clase libro. La creación de estos objetos sigue el mismo patrón que habíamos visto en los tutoriales anteriores para la creación de variables. Así, una vez creado este método, lo que haremos es acceder a los elementos que están creados dentro de la clase libro. Para ello lo que hacemos es escribir un punto justo después del nombre del objeto que hemos creado. Con ello se despliega un menú contextual en el que además de otras variables podemos ver los elementos que han sido creados en la definición de la clase, es decir, en el archivo libro. Así, uno de los elementos que vemos es la variable título. Y puesto que en nuestra clase la variable título es de tipo string, lo que haremos es agregarle una cadena de caracteres, en este caso Don Quijote de la Mancha, haciendo referencia al título de un libro. De la misma manera podremos acceder a la variable pública autor, que al igual que el título es una variable de tipo string, a la que se le asignará la cadena de caracteres de Cervantes, haciendo referencia al autor de Don Quijote de la Mancha. Si recordamos, la tercera variable dentro de la clase libro es el número de páginas, pero la diferencia es que esta variable era de tipo privado, por lo que no podremos tener acceso a esta variable desde el programa principal. Incluso en el menú contextual no se muestra como un elemento del objeto libro 1. Para cambiar este estado lo que podemos hacer es reemplazar la palabra private por public dentro de la clase libro. Y una vez que se regresa al programa principal, podremos acceder a esta variable utilizando el mismo patrón que habíamos visto anteriormente. Como podrán ver, esta es la gran diferencia entre un tipo de variable pública y un tipo de variable privado. Para concluir esta parte, lo que vamos a hacer es asignar un valor numérico al número de páginas del libro 1. Ahora lo que pretendemos es crear un nuevo objeto de tipo libro. Para ello lo que debemos hacer es replicar el procedimiento que hemos hecho hasta ahora. La gran diferencia es que el nuevo objeto deberá tener un nuevo nombre, en este caso le llamaremos libro 2. Y no solamente esta variable debe ser cambiada, sino también el contenido de todos los elementos del libro 2. Una vez completada la creación de este nuevo objeto, el siguiente paso será la impresión de esta información en pantalla para ver cómo se ha creado el libro 1 y cómo se ha creado el libro 2. Cada vez que se crea una instancia de una clase, lo que se obtiene es un objeto que no tiene relación alguna con otros objetos de la misma clase. Es decir, las variables y los métodos
serán exclusivos de dicho objeto. Este comportamiento puede ser visto en pantalla cuando se ha desplegado la información del libro 1 y del libro 2. Bien, para continuar con el tutorial, lo que vamos a hacer es retornar la variable páginas de un estado público a un estado privado. Y cuando regresamos al programa principal, vamos a ver cómo este cambio afectó al resto del código. Ahora no podemos asignar o acceder a la información del elemento páginas, y por lo tanto todas las líneas de programación conteniendo el elemento páginas deberán ser eliminadas del código, lo que crea un nuevo problema. ¿Cómo podemos asignar la información páginas a cada libro si es que este elemento es privado? Pues bien, hay muchas maneras de resolver este problema. La primera que nosotros veremos es el constructor. Un constructor es un método que es ejecutado cada vez que una nueva instancia de una clase es creada. Es siempre de tipo public y como método lleva siempre el mismo nombre de la clase. Tal como si fuera un método convencional, este también recibe argumentos. En nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es recibir argumentos correspondientes al título, al autor y al número de páginas. Dentro del método lo que vamos a hacer es una asignación directa entre los argumentos que ingresan al método y los elementos que han sido creados dentro de la clase. Es decir, igualaremos título a guión bajo título, autor a guión bajo autor y páginas a guión bajo páginas. De esta manera, cada vez que creemos una instancia de la clase libro, deberemos agregar dichos argumentos en el instante de la creación. Para que esta parte quede un poco más claro, lo que vamos a hacer es retornar nuestro programa principal y fijarnos que en cada momento que intentamos crear una instancia, este nos arroja un error. Esto se debe a que los argumentos que está esperando el constructor aún no han sido ingresados. Por lo tanto, copiamos la información que habíamos utilizado anteriormente dentro de este método constructor. Y así podemos evidenciar cómo el error que teníamos anteriormente ha sido eliminado. Ahora realizamos el mismo procedimiento para el libro 2. Para poder evidenciar de que lo que hemos realizado está trabajando de la manera correcta, lo que haremos es mostrar la información en pantalla. Pese que el valor del número de páginas de cada libro ha sido asignado utilizando el método constructor, aún no podemos acceder a dicha variable para mostrar la información en pantalla. Vamos a resolver este problema creando un método público. Por lo tanto, utilizamos las palabras de entorno public e int, puesto que retornaremos directamente el número de páginas. Con el método mostrar páginas creado, lo que hacemos es regresar a nuestro programa principal y utilizando el método console.writeLine, llamamos al método mostrar páginas utilizando cada una de las instancias de la clase libro. No hay que olvidar que mostrar páginas es un método, por lo que se deberá utilizar los paréntesis para finalizar el llamado. Ahora, ¿por qué el método mostrar páginas puede acceder a la información del número de páginas? Esto se debe a que el método mostrar páginas pertenece a la clase libro y como consecuencia no solamente tiene acceso a las variables públicas, sino también a las privadas. Ahora, para continuar con nuestro video tutorial, lo que vamos a hacer es cambiar la información del libro 2. Tal como lo habíamos hecho anteriormente, lo único que debemos hacer es acceder a los elementos título, autor y el número de páginas. El primero en ser cambiado será el título del libro, y para evidenciar dicho cambio lo que será es mostrar la información en pantalla. De esta manera se podrá evidenciar que únicamente el título del libro 2 fue cambiado, mientras que el autor y el número de páginas se mantienen en los mismos valores. Ahora, nuestro siguiente paso será crear una nueva instancia, pero en este caso los valores serán nulos. La manera más eficiente de conseguir esto es crear un nuevo método constructor. La diferencia con el método constructor que habíamos desarrollado anteriormente es que este no recibirá ningún argumento, y el uso de cada método constructor dependerá de los argumentos ingresados en el momento de la creación de cada instancia de una clase. Es decir, que si yo quiero inicializar los elementos de un objeto libro, lo que deberé hacer es pasar la información correspondiente al título, autor y el número de páginas. Por el otro lado, si yo quiero que los elementos de un objeto libro no sean inicializados, no deberé pasar ningún argumento. Una vez más, utilizaremos el método de mostrar la información en pantalla para poder evidenciar lo que se está realizando con los diferentes métodos constructores. Y como se puede ver en la consola, los libros 1 y 2 contienen información, mientras que el libro 3 se encuentra en estado nulo. Por lo tanto, el siguiente paso será llenar la información del libro 3. Pero como es de esperarse, el número de páginas aún permanece como elemento privado, por lo que no se le puede asignar directamente. Para resolver este problema, lo que haremos es agregar un método público dentro de la clase libro. Y así, puesto que está dentro de la misma clase donde se encuentra el elemento privado, podremos acceder a la información de dicho elemento. El método agregar páginas recibirá como argumento un número entero de páginas, y dicho argumento será igualado directamente al elemento páginas que se encuentra en estado privado. Con el método creador regresamos a nuestro programa original y hacemos uso de dicho método. Le damos un valor numérico y con esto procedemos a mostrar la información en pantalla. Como es de esperarse en este caso, el elemento páginas del libro 3 ha sido modificado y lo hemos hecho utilizando un método en lugar de una asignación directa. Ahora que este método agregar páginas es un elemento de la clase, todas las instancias de clase libro podrán utilizarlo para modificar el valor de las páginas cuando sea necesario.
Cabe mencionar que la clase que hemos desarrollado en este video tutorial tiene motivación didáctica, por lo que en ningún momento pretendemos decir que lo que hemos programado es eficiente. Con esto damos por finalizado este video tutorial introductorio a clases. Si les ha gustado este video tutorial, no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales está subido a nuestra cuenta de GitHub. Revisen la descripción para encontrar el link. También déjenos en los comentarios los temas que les gustaría que estemos revisando. Sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video tutorial de C#.